Hola, mi nombre es Diego Dubois y en este tutorial vamos a ver lo que sería el banco de preguntas de la plataforma, donde nosotros vamos a incorporar preguntas, vamos a ver categorizadas en diferentes categorías para luego poder hacer los cuestionarios que lo vamos a ver en otro tutorial. Estas preguntas, la idea de las categorías, vamos a ir a nuestro curso, vamos a ir al menú de acciones, vamos a aún más. Aquí nos salen más opciones, tenemos el banco de preguntas. Primero vamos a ver las categorías, que lo importante de las categorías es que las preguntas que nosotros hagamos las vamos a categorizar, por ejemplo, en preguntas de la unidad 1, preguntas de la unidad 2. Esto nos va a permitir después, cuando hagamos nuestro cuestionario, que decir, por ejemplo, para un examen final que tomemos, podemos poder decir que nos tome tantas preguntas de tal unidad, tantas preguntas de la otra, aleatorias. Podemos tener 100 preguntas en la unidad 1 y decir que nos tome 3 preguntas aleatorias de esa unidad, para asegurarnos de que haya preguntas de todas las unidades, por ejemplo. Entonces vamos a ir a categorías. La categoría es muy simple, digamos, tenemos una categoría por defecto. Dentro de esa categoría vamos a poner unidad número 1. Vamos a añadir categoría. En el caso que nos equivoquemos podemos eliminarla, en este caso no vamos a eliminar, lo podemos configurar para cambiarle el nombre. Vamos a agregar unidad número 2. También se pueden hacer subcategorías de una categoría, por ejemplo, fuera sección 1, sección 2, sección 3 de la unidad 1. Entonces después cuando tomemos de la unidad 1 podemos tomar de cada sección. En este caso vamos a dejar así una por... Ahí tenemos las dos unidades. Y ahora vamos a empezar a agregar preguntas. Vamos a volver al banco de preguntas. Y vamos a crear una nueva pregunta. Vamos primero a ver el tema de carga manual y después vamos a ver cómo podemos importar preguntas desde un archivo de texto. Vamos a crear una nueva pregunta. Tenemos las distintas opciones. Ahora vamos a hacer una muestra de una opción múltiple y un verdadero o falso. Tenemos todas las opciones, todas las preguntas cargan de manera similar. En cada uno nos da la idea de cómo funcionan, digamos, un poco lo más usado. Vamos a agarrar un verdadero o falso. Agregar. Acá en qué categoría va a ir. Vamos a decir que este va a ser de la unidad 1. Y vamos a poner una pregunta, por ejemplo, el nombre de la pregunta para buscar. Vamos a poner de matemática 1, ese es el nombre. Acá vamos a poner el enunciado de la pregunta. Vamos a ver, por ejemplo, 1 más 4. La puntuación por defecto va a ser 1. Vamos a decir, como es verdadero o falso, vamos a poner igual a 5, por ejemplo. Y vamos a decir que la respuesta correcta es verdadero. Vamos a... La retroalimentación general es después que conteste podemos dar una explicación de por qué. Vamos a hacer 1 más, podemos poner entre paréntesis, 1 más 1 más 1 más 1, 5. Fuera una retroalimentación general. Y después podemos poner, si la retroalimentación, si la respuesta, si nos respondieron verdadero, le podemos poner muy bien y a estudiar más. Pero tranquilamente, digamos, si hay una explicación de por qué es falsa la respuesta, digamos, para una pregunta que diera para una explicación, no podía poner para que, ya que los exámenes es una instancia de aprendizaje también para el alumno, para el estudiante, está bueno explicarle por qué la respuesta que eligió no es la correcta. Bueno. El múltiples intentos, en este caso verdadero o falso, no le podemos dar más intentos porque uno podría darle más intentos, por ejemplo, cuando tiene que elegir entre varias opciones. Y bueno, si no contestó bien, le doy un intento más. Tiene un segundo intento para elegir. Acá en verdadero o falso, si le das el segundo intento, seguramente si puso falso y estaba mal, va a elegir verdadero. Entonces no sería. Vamos a guardar cambios. Entonces ya tenemos... Dentro de la unidad número 1 tenemos esta pregunta que es un verdadero o falso. Cuando tenemos las preguntas podemos hacer una vista previa con la lupita de cómo se vería.
Y yo puedo poner, si le pongo falso, por ejemplo, y le doy enviar y terminar, me va a decir a estudiar más, y acá me da la explicación general que yo puse, que la respuesta correcta es verdadera. Entonces, así es como lo va a ver el estudiante cuando rinda. Vamos a cerrar. Vamos a hacer un ejemplito de una múltiple opciones. Vamos a crear una nueva pregunta. Vamos a poner de opción múltiple. Agregar. También lo vamos a poner en unidad 1. Vamos a hacer el nombre de la pregunta. Por ejemplo, ¿qué alimento come un animal carnívoro? Bueno, vamos a poner acá el nombre. Esto lo va a ser la pregunta. Vamos a poner esto para acá. Podemos dejar el nombre de la pregunta para saber. Podemos dejar lo mismo, digamos, para saber cuando yo veo la pregunta cuál es la pregunta, digamos. Si no, le puedo poner pregunta 1, 2, 3, lo que fuera. La puntuación por defecto, si suma un punto o si suma medio punto, lo que quisiéramos. Normalmente se deja que suma como 1. Si es una pregunta que es muy fácil, a lo mejor le decimos que esta pregunta suma un 50% con respecto a otra pregunta. Hay diferentes opciones, digamos. Después vamos a elegir si permite varias respuestas, o sea, si van a poder elegir, si van a hacer, que pueden elegir 2, 3 respuestas, o si tiene que elegir solo una. En este caso vamos a elegir, se permiten elegir varias respuestas, es decir, que vamos a poner opción 1, vamos a poner carne de vaca, por ejemplo. Vamos a poner acá seco. En la calificación, si suma, ¿cuánto suma que marque esta opción? Por ejemplo, suma, supongamos que pongamos 2 correctas, esta suma el 50%, esta va a sumar el otro 50%. Y acá vamos a poner, por ejemplo, opción 3, lechuga. Y vamos a poner acá manzana. Y acá le podemos poner la retroalimentación. Si eligió esto, le podemos poner bien. Bien. Acá no es carne. O sea, o lo que fuera la respuesta al enunciado, digamos, de lo que queremos decir, por qué, si marcó esa, no va. Podemos agregar, si necesitamos poner más opciones, me trae 5 por defecto, puedo poner más espacio en blanco para seguir agregando si tengo más opciones. Después tengo la retroalimentación combinada. Para cualquier respuesta correcta, que diga respuesta correcta, para cualquier respuesta parcialmente correcta, diga parcialmente correcta, se me contestó una de las dos, es decir que, sí, bueno, está parcialmente correcta, y cuando contestó mal, para cualquier respuesta incorrecta, que diga está mal. Múltiples intentos, penalización por cada intento, me va a descontar. Uno puede hacer que las preguntas mal contestadas descuenten valor, por ejemplo, puede decir, bueno, esta pregunta, bueno, si ya la contestó, en el siguiente intento va a descontar un 33% menos, o sea, si la respuesta correcta sumaba un punto, en el segundo intento le va a sumar 0,6666 si la responde en el segundo intento. Normalmente no se usan lo de los siguientes intentos, contestan y ya está, es lo más fácil. Se pueden agregar pistas y demás, tenemos un montón de opciones, no vamos a ahondar demasiado en eso. Vamos a guardar cambios y vamos a ver ahora cómo se vería esta opción en la vista previa. Vamos a ver una vista previa de esta opción. Entonces tengo ¿qué alimento come un animal carnívoro? Y si tildamos una opción así y así, enviar y terminar. La respuesta es parcialmente correcta porque tildé algo bien. La respuesta correcta es carne de vaca e insectos. Tengo que tener que haber marcado estas dos. De esta forma podemos agregar preguntas de forma manual, una por una.
vamos a hacer una introducción media rápida de cómo importar preguntas desde archivo de texto. Para eso pueden buscar, tienen acá el formato de importar preguntas. Algo que es muy utilizado, el formato GIF, es un formato que es más o menos sencillo de utilizar. Y acá, si le damos más ayuda, nos va a abrir el documento de Moodle de cómo armar cada tipo de pregunta en un archivo de texto. Nos avisa de cuál es el formato en particular, digamos, para cada archivo de texto. Yo voy a agarrar acá, ya tengo copiado algunos de estos ejemplos en formato GIF. Básicamente, las preguntas que son verdadero o falso, este es el nombre de la pregunta, va entre los puntitos adelante. La barra esta es comentario, si esto no va a salir, esto es yo para que sepa que voy a hacer una pregunta verdadero o falso, pero no se va a importar a la plataforma. Es la pregunta número 1, que dice 1 más 1 igual a 2, y entre llavecitas la T o la F de true o false en inglés. En este caso, la respuesta correcta es verdadero, por eso va entre llavecitas la T. Es la respuesta correcta. Una pregunta de opción múltiples vale lo mismo, el nombre de la pregunta, la descripción de la pregunta sigue, y después entre llave lo que serían las respuestas. Siempre va entre las llavecitas la respuesta, con igual la respuesta correcta y con el simbolito de la ñ, las respuestas incorrectas. Entonces este es amarillo y esta es la retroalimentación. Lo que después del numeral va la retroalimentación. Es un poco complicado, pero cuando uno tiene un archivo de texto ya con las preguntas, formatear esto puede llevar un poquito de tiempo aprender a escribirlo. Pero una vez que uno lo hace, puede rápidamente, teniendo ya un documento que uno tiene todas las preguntas, pasarlo a este formato bastante rápido y podemos tener muchas preguntas cargadas en poco tiempo. Así todas las incorrectas con numeral. Después tengo la opción de llenar el hueco que el estudiante va a tener que completar a mano. Por ejemplo, 2 más 2 escrito en letras o en número. Fíjense que las dos opciones con igual adelante, lo mismo que el igual de antes, la opción correcta. Tanto escriba 2 en letras o 2 en número, me va a devolver 4. Emparejar sería unir con flechas de la opción, por ejemplo, el gato come comida para gato y el perro come comida para perro. Ahora vamos a importar estas preguntas y vamos a ver cómo se ven. Lo mismo que una opción múltiple de cuál número está entre 1 y 5. Entonces, acá dice que las respuestas son 3 números y empiezan en 2. Todo esto está en la documentación, en la ayuda, que pueden ver cómo se escriben más preguntas. Las más usadas son las de opción múltiple y verdadero o falso. Son generalmente las más usadas, que son las primeras que tenemos ahí. Es muy importante que entre pregunta y pregunta tiene que haber una línea en blanco. Eso es lo que nos separa entre una pregunta y otra pregunta. Una vez explicado este archivo, vamos a salir y vamos a volver a nuestra carpeta y vamos a importar un archivo GIF. Vamos a agarrar nuestro archivo GIF, que lo tenemos acá, y lo vamos a arrastrar para importar las preguntas. Una vez que está ahí, vamos a darle importar. Y en general es importante en qué unidad queremos. Vamos a decir que esto va a la unidad 2. Si no le ponemos nada, nos va a ir a parar. Es importante abrir el general y decir a dónde va a ir. Vamos a importar. Bueno, nos dio un errorcito del archivo acá. Después ya vamos a ver qué error tiene. Seguramente no está grabado en el formato correcto. Los archivos de texto, una opción que hay que tener en cuenta, en archivo, guardar como, es importante que aquí cuando ustedes lo guardan esté en formato UTF-8. Vamos a volverlo a guardar, lo vamos a reemplazar y vamos a ver, vamos a continuar acá y vamos a volver a importar el archivo. Vamos a volver acá al banco de preguntas, aún más. En importar, vamos al banco de preguntas, importar, vamos a darle archivo GIF y, si no me equivoco, debería volver a andar. Es importante elegir cuando uno graba que esté en ese formato. Vamos a decir que vaya a la unidad 2. La primera pregunta nos importa, pero la segunda no. Vamos a ver ahí. Ahí está. El problema era el acento, que si está en la codificación mal no lo trae. Ahora me importó las 5 preguntas.
Vamos a darle continuar. Y vamos a ver que tenemos todas las preguntas. La 1 la tenemos 2 veces, porque la Q1 la tenemos 2 veces, porque la primera importación nos importó. Vamos a borrar una, para que nos quede una sola. Y entonces podemos ver acá, por ejemplo, la pregunta número 4, que era de emparejamiento. Vamos a ver el gato. Tenemos comida para perro, comida para gato, comida para perro, y vamos a enviar y terminar. Nos va a decir que la respuesta correcta es gato, comida para gato, y perro, comida para perro. Con esto terminamos. Se pueden importar en forma manual, que es más sencillo, y si no, pueden tratar de introducirse en los formatos GIF de estos de importación, que les van a ayudar a importar muchas preguntas juntas. Eso es todo en este tutorial, y ya vamos, en el siguiente tutorial van a poder ver cómo incorporar estas preguntas a un cuestionario. Hasta la próxima.